Me casé contigo por el dinero. La reacción del millonario sorprendió a todos en la mansión. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Suscríbete al canal para conocer la historia completa. El aire acondicionado de la elegante cafetería en Polanco zumbaba suavemente, mientras Sofía Herrera observaba nerviosamente el café americano que se enfriaba entre sus manos. A través de los ventanales, la avenida Presidente Masaryk bullía con el tráfico típico de un martes por la mañana en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Los rayos del sol de febrero se filtraban entre las jacarandas que ya comenzaban a mostrar sus primeros brotes morados, creando un contraste perfecto con el caos de emociones que se agitaba en su interior. ¿Estás segura de esto, Sofía?, le había preguntado su hermana Carmen la noche anterior, mientras revisaban por enésima vez los estados de cuenta médicos que se acumulaban sobre la mesa de la pequeña cocina de su departamento en la colonia Roma Norte. Es un hombre al que apenas conoces. Pero Sofía sabía que no tenía alternativas. Los tratamientos de quimioterapia de su madre habían agotado todos sus ahorros, había hipotecado su pequeño departamento y los honorarios del oncólogo privado seguían llegando como recordatorios constantes de una realidad que no podía eludir. Su trabajo como arquitecta en un despacho mediano le daba apenas para sobrevivir, no para salvar la vida de la mujer que lo había sacrificado todo por ella. La puerta de cristal se abrió con un suave tintineo, y Alejandro Mendoza entró con esa presencia imponente que había llamado su atención la primera vez que lo vio en la presentación del proyecto arquitectónico donde ella había trabajado durante meses. Alto, de complexión atlética, con el cabello negro ligeramente canoso en las sienes y esos ojos cafés que parecían analizar cada detalle a su alrededor, vestía un traje italiano que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía. «Lamento llegar tarde», dijo él tomando asiento frente a ella. Su voz tenía ese tono grave y controlado que denotaba autoridad, el mismo que había usado 3 semanas atrás cuando le hizo esa propuesta que había cambiado el rumbo de su vida. El tráfico desde Santa Fe estaba imposible. Sofía asintió tratando de calmar el temblor en sus manos. «No te preocupes, yo acabo de llegar también». Alejandro pidió un expreso doble al mesero y se reclinó en su silla, estudiándola con esa mirada penetrante que la hacía sentir como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Durante los últimos días, ella había intentado descifrar qué lo motivaba realmente a hacer esto. Un hombre como él, exitoso, atractivo, con una fortuna estimada en varios cientos de millones de pesos, podría tener a cualquier mujer que deseara. ¿Por qué elegirla a ella? «Quiero que sepas que he pensado mucho en nuestra conversación», comenzó él, sacando de su portafolio una carpeta de cuero. «Y creo que podemos hacer que esto funcione para ambos». «¿Los términos siguen siendo los mismos?», preguntó Sofía, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Matrimonio civil la próxima semana, ceremonia religiosa en 3 meses para satisfacer a mi familia. Tú tendrás acceso a una cuenta con 500,000 pesos iniciales para los gastos médicos de tu madre, plus gastos de manutención. A cambio, actuarás como mi esposa en eventos sociales y familiares durante 2 años. Después, divorcio amigable y tú te quedas con la casa de Coyoacán que está en los documentos». Sofía sintió cómo se le cerraba la garganta. La casa de Coyoacán que él mencionaba era una propiedad histórica valuada en más de 10 millones de pesos, suficiente para asegurar el futuro de su madre y el suyo propio. Era más generoso de lo que había esperado. «¿Y qué ganas tú con esto?», le preguntó, necesitando entender. Los ojos de Alejandro se ensombrecieron por un momento. «Mi abuelo fue muy claro en su testamento. Para heredar la presidencia de Constructora Mendoza y las propiedades familiares, debo estar casado antes de cumplir 36 años. Tengo 8 meses. Pero podrías casarte con cualquiera». «No cualquiera». Su voz se volvió más suave, casi vulnerable. «Necesito a alguien que entienda que esto es un acuerdo, no un cuento de hadas. Alguien inteligente e independiente, que no esté buscando amor eterno, sino una solución práctica a un problema real». El silencio se extendió entre ellos, mientras Sofía procesaba las implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Se casaría con un extraño, viviría en su mundo de lujos y privilegios,
Fingiría ser feliz, mientras su corazón permanecía cuidadosamente guardado bajo llave. «¿Cuándo necesitas una respuesta?», murmuró. «Ahora». «Sí, mame nada más». Una semana después, Sofía se encontraba de pie frente al imponente portón de hierro forjado que resguardaba la mansión de Alejandro en las lomas de Chapultepec. El chofer que él había enviado por ella esperaba pacientemente mientras ella contemplaba lo que sería su hogar durante los próximos 2 años. La propiedad se alzaba majestuosa detrás de altos muros cubiertos de bugambilias moradas, una construcción de estilo neocolonial que respiraba historia y opulencia. Los jardines perfectamente cuidados exhibían una explosión de colores, rosas, azaleas y gardenias que perfumaban el aire matutino de marzo. Era el tipo de lugar que solo había visto en revistas de arquitectura y diseño. «La señora llegó», anunció el chofer por su radio, y de inmediato el portón comenzó a abrirse con un suave zumbido eléctrico. El Audi negro se deslizó por el sendero de adoquín hasta detenerse frente a la entrada principal, donde ya los esperaba una mujer mayor de aspecto distinguido, vestida con un elegante traje sastre gris y el cabello plateado recogido en un chongo impecable. «Señora Mendoza», dijo la mujer con una sonrisa cordial pero medida, «soy Elena Vázquez, el ama de llaves. Don Alejandro me pidió que la recibiera y la instalara en sus habitaciones». Sofía sintió un nudo en el estómago al escuchar su nuevo apellido. Todo había sucedido tan rápido. La ceremonia civil en el juzgado había durado apenas 20 minutos, con solo Carmen y el abogado de Alejandro como testigos. Nada romántico, nada especial, solo la firma de documentos y el intercambio de anillos simples de oro blanco que él había elegido sin consultarla. «Gracias, Elena», respondió, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. El interior de la mansión la dejó sin aliento. Los techos altos con vigas de madera tallada, los pisos de mármol travertino, las paredes adornadas con arte contemporáneo mexicano que reconoció de inmediato. Un Diego Rivera, 2 Frida Kahlos, varios Rufino Tamayos. Era como caminar dentro de un museo. «Don Alejandro está en una junta que se extenderá hasta la tarde», explicó Elena mientras subían por la escalera principal de cantera. «Me pidió que le mostrara la casa y la pusiera al corriente de la rutina diaria». Llegaron a un largo pasillo alfombrado, donde se alineaban varias puertas de madera maciza. Elena se detuvo frente a la tercera puerta del lado izquierdo. «Esta es su recámara», dijo abriendo la puerta para revelar una suite que era más grande que todo el departamento donde Sofía había vivido hasta ese momento. La habitación estaba decorada en tonos crema y dorado, con una cama king size que dominaba el espacio, un tocador antiguo frente a ventanales que daban a los jardines y una sala de estar privada con 2 sillones de terciopelo azul marino. Las paredes exhibían fotografías en blanco y negro de paisajes mexicanos. «¿Y la habitación de Alejandro?», preguntó Sofía tratando de sonar casual. «Al final del pasillo», respondió Elena sin inmutarse. «Don Alejandro prefiere tener su espacio privado para trabajar. Algunas noches se queda muy tarde revisando proyectos». El alivio que sintió Sofía la sorprendió. Había estado preocupada por esa parte del acuerdo, aunque él había sido claro en que sería un matrimonio solo en el papel. «El desayuno se sirve a las 7:30 en el comedor principal», continuó Elena, abriendo las puertas del walk-in closet, donde ya colgaban varios vestidos que, evidentemente, habían sido seleccionados para ella. «La comida a las 2 y la cena a las 8, aunque don Alejandro rara vez está para la comida. Los fines de semana el horario es más flexible». Sofía tocó uno de los vestidos, un diseño de seda azul marino que probablemente costaba más que su salario mensual anterior. «¿Elena? ¿Sí, señora? ¿Cómo es él realmente? Alejandro, quiero decir». El rostro de Elena se suavizó ligeramente. «Es un buen hombre, señora. Exigente, sí, pero justo. Ha trabajado muy duro para llegar donde está, especialmente después de que sus padres murieron en ese accidente hace 10 años. Esta casa necesitaba vida otra vez». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Sofía mientras exploraba su nueva habitación esa tarde. No había sabido que Alejandro era huérfano, que cargaba con el peso de continuar un legado familiar. De repente, su propuesta tenía más sentido. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los volcanes que enmarcaban el Valle de México,
Sofía escuchó el sonido de un auto llegando. Desde su ventana vio a Alejandro bajarse de un BMW gris, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia la entrada principal. En pocas horas, cenarían juntos por primera vez como marido y mujer. La realidad de su nueva vida finalmente comenzaba a asentarse, trayendo consigo una mezcla de expectación y terror que la mantuvo despierta hasta muy entrada la noche. La primera cena como esposos transcurrió en un silencio incómodo que parecía llenar cada rincón del elegante comedor. Alejandro se había cambiado a una camisa blanca de lino y pantalones oscuros, pero mantenía esa expresión seria y distante que Sofía ya comenzaba a reconocer como su máscara profesional. Ella había elegido uno de los vestidos del closet, un diseño sencillo pero elegante en color vino que le quedaba perfectamente, haciéndola preguntarse cómo él había adivinado su talla. «¿Cómo estuvo tu primer día aquí?», preguntó él, cortando meticulosamente su filete de res mientras evitaba mirarla directamente. «Abrumador», respondió honestamente Sofía, jugando con su copa de vino tinto. «Elena me mostró la casa. Es impresionante. Era de mi bisabuelo. La construyó en 1940 cuando Las Lomas apenas se estaba desarrollando. Su voz tenía ese tono automático que usaba cuando hablaba de trabajo. Ha estado en la familia desde entonces. Debe ser mucho mantenimiento. Elena se encarga de todo. Lleva trabajando aquí desde que yo era niño». Otro silencio se extendió entre ellos. Sofía observó los cuadros que adornaban las paredes del comedor, todos paisajes mexicanos que mostraban un gusto refinado y un profundo amor por el país. Se preguntó si Alejandro los había elegido personalmente o si habían sido herencia familiar. «Mañana tenemos nuestro primer evento», anunció él de repente, limpiándose la boca con la servilleta de lino. «Una cena benéfica en el Club de Golf México. Mi prima Valeria estará ahí y seguramente querrá conocerte». El estómago de Sofía se contrajo. ¿Qué debo saber sobre ella? Valeria es intensa. Creció conmigo después de que mis padres murieron. Es como mi hermana menor, pero puede ser muy protectora. Probablemente tratará de interrogarte. ¿Y qué le digo? Por primera vez en la noche, Alejandro la miró directamente. Sus ojos cafés tenían una expresión que ella no pudo descifrar. La verdad, que nos conocimos en una presentación de trabajo, que decidimos casarnos después de conocernos mejor. Mantén los detalles simples. Y si preguntas sobre nosotros, sobre cómo nos enamoramos, Alejandro se tensó visiblemente. Dile que prefieres mantener privada tu vida personal. Valeria respeta eso. Después de la cena, Sofía se retiró a su habitación, sintiéndose como una actriz que acababa de recibir un guión para una obra que no había audicionado. Se quedó despierta hasta tarde, practicando respuestas en su mente para las preguntas que seguramente le harían. La mañana siguiente, llegó con el sonido de jardineros trabajando en los patios traseros. Sofía se vistió con un traje sastre beige que encontró en su closet y bajó al comedor, donde Elena ya había servido el desayuno. «Don Alejandro salió temprano a una junta», informó Elena sirviendo café recién hecho. «Dijo que regresaría a las 5 para acompañarla al evento de esta noche». Sofía pasó el día explorando más áreas de la mansión. Descubrió una biblioteca impresionante con miles de libros en español e inglés, un estudio donde Alejandro aparentemente trabajaba desde casa, y un gimnasio completamente equipado. Cada habitación estaba perfectamente decorada, pero sentía fría, como si fuera más un showroom que un hogar. A las 5 en punto, escuchó el BMW de Alejandro en la entrada. Se había puesto un vestido negro de cóctel que Elena había sugerido y se había maquillado cuidadosamente. Cuando bajó las escaleras, lo encontró esperándola en el vestíbulo, impecable en un smoking. «Te ves bien», comentó él, pero su tono era el mismo que usaría para comentar el clima. «Gracias». Durante el trayecto al Club de Golf México en Tlalpan, Alejandro le dio más detalles sobre las personas que conocería esa noche. Empresarios, políticos, miembros de la alta sociedad mexicana que movían millones de pesos en sus negocios y donaciones. «Recuerda», le dijo mientras el chofer navegaba el tráfico de Periférico Sur, «eres arquitecta, trabajaste en el proyecto de Torres del Pedregal, nos conocimos ahí, llevamos saliendo 8 meses antes de casarnos. ¿Y por qué nos casamos tan rápido?» Alejandro la miró por un momento. «Porque cuando sabes que algo es correcto, no hay razón para esperar».
El Club de Golf México era aún más impresionante que la mansión. Los jardines perfectamente cuidados se extendían hacia las montañas que rodeaban el valle, y la arquitectura colonial del siglo XX creaba una atmósfera de elegancia atemporal. Sofía sintió las miradas de curiosidad mientras entraban al salón principal del brazo de Alejandro. «¡Primo!». Una voz femenina los interrumpió antes de que pudieran llegar a la barra. Una mujer elegante de unos 30 años, vestida con un traje de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces del salón, se acercó rápidamente. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado y sus ojos verdes analizaron a Sofía de pies a cabeza en cuestión de segundos. «Valeria», respondió Alejandro, besando la mejilla de su prima. «Te presento a Sofía, mi esposa. Así que tú eres la misteriosa mujer que se robó el corazón de mi primo», dijo Valeria con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Alejandro ha sido muy reservado contigo. Apenas nos enteramos del matrimonio la semana pasada. Decidimos mantenerlo simple», respondió Sofía sintiendo cómo Alejandro se tensaba a su lado. «¿Y a qué te dedicas, querida?» «Soy arquitecta. Trabajé en el proyecto donde nos conocimos». Valeria asintió, pero su expresión sugería que tenía muchas más preguntas. «¡Qué romántico! ¿Y tus padres? Me encantaría conocerlos». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Mi padre murió cuando yo era pequeña. Mi madre está enferma». Por primera vez, la expresión de Valeria se suavizó genuinamente. «Lo siento mucho. Eso debe ser muy difícil». «Lo es», murmuró Sofía, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. «Sin narices». 3 meses habían pasado desde la boda, y la rutina de su matrimonio de conveniencia había encontrado su ritmo. Sofía había asistido a una docena de eventos sociales del brazo de Alejandro, había conocido a toda su familia extendida y había perfeccionado el arte de actuar como una esposa enamorada en público, mientras mantenía una distancia emocional segura en privado. La salud de su madre había mejorado notablemente gracias a los tratamientos en el hospital privado más exclusivo de la ciudad. Los médicos estaban optimistas, y por primera vez en años, Sofía podía dormir sin la angustia constante de las cuentas médicas impagadas. Pero algo había comenzado a cambiar en las últimas semanas, algo que la inquietaba profundamente. Alejandro había empezado a quedarse más tiempo en casa. Algunas noches cenaban juntos, y él le contaba detalles sobre sus proyectos de construcción, sus planes para expandir la empresa a Centroamérica, sus frustraciones con la burocracia gubernamental. En otras ocasiones, ella le hablaba sobre sus propios proyectos arquitectónicos. Había comenzado a trabajar como consultora independiente desde la mansión, y él escuchaba con una atención que parecía genuina. Había momentos, fugaces pero innegables, donde sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, donde sus manos se rozaban al pasar documentos o cuando él la ayudaba a bajarse del auto. Momentos donde Sofía sentía que las barreras cuidadosamente construidas entre ellos comenzaban a resquebrajarse. Era peligroso, y ella lo sabía. Una noche de junio, mientras la ciudad se preparaba para las lluvias de verano, Sofía se encontraba en la biblioteca revisando planos para un nuevo proyecto cuando Alejandro entró con 2 copas de vino tinto. «Pensé que podrías necesitar un descanso», dijo, ofreciéndole una copa. «Gracias». Sofía cerró su laptop y aceptó el vino, consciente de que él se veía más relajado de lo usual. Se había quitado el saco y aflojado la corbata, y tenía esa expresión pensativa que había aprendido a reconocer. «¿Cómo va el proyecto de Polanco?», preguntó él sentándose en el sillón frente a ella. «Bien, el cliente finalmente aprobó los cambios que sugerí para la fachada». Sofía tomó un sorbo de vino, saboreando el Cabernet Sauvignon que probablemente costaba más de lo que ella solía gastar en comida en una semana. «¿Y tú? Te veías tenso durante la cena». Alejandro suspiró pasándose una mano por el cabello. «Problemas con el proyecto de Santa Fe. Los permisos están tardando más de lo esperado, y los inversionistas se están impacientando. ¿Es muy grande el proyecto? 500 millones de pesos. Si no sale bien», se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba compartiendo más de lo planeado. «¿Qué pasaría? Digamos que afectaría significativamente la empresa. Mi abuelo construyó Constructora Mendoza con base en su reputación de entregar proyectos a tiempo. Si fallo».
Sofía se inclinó hacia adelante, sorprendiéndose a sí misma por la preocupación genuina que sentía. No vas a fallar. He visto cómo trabajas, cómo planeas cada detalle. Eres brillante en lo que haces. Alejandro la miró con una expresión que ella no había visto antes. Vulnerable, agradecida y algo más que no pudo identificar. ¿Sabes?, dijo él, su voz más suave de lo usual. No esperaba que fueras tan fácil de hablar. ¿Qué esperabas? No lo sé. Supongo que pensé que sería más difícil. Más incómodo. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Estaban adentrándose en territorio peligroso, donde los límites de su acuerdo comenzaban a desdibujarse. Alejandro, Sofía, comenzó él, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Su expresión se endureció inmediatamente cuando vio el número. Perdón, es mi abogado. Debe ser importante para llamar tan tarde. Se alejó para tomar la llamada, y Sofía aprovechó el momento para tratar de controlar sus emociones. No podía permitirse sentir algo real por él. No cuando su madre aún necesitaba tratamiento. No cuando tenía apenas unos meses más de este acuerdo. No cuando sabía que para él, ella era solo una solución temporal a un problema familiar. Alejandro regresó con el rostro serio. Tengo que irme a la oficina. Surgió algo urgente con el proyecto. ¿A esta hora? Los problemas grandes no esperan horarios de oficina, dijo con una sonrisa tensa. No me esperes despierta. Después de que se fue, Sofía se quedó en la biblioteca, terminándose el vino mientras contemplaba las luces de la ciudad a través de los ventanales. La lluvia había comenzado a caer, creando patrones hipnóticos en el cristal. No regresó hasta muy tarde. Sofía lo escuchó llegar cerca de las 2 de la mañana, su BMW ronroneando en la entrada antes de que el silencio volviera a apoderarse de la mansión. Al día siguiente, durante el desayuno, él estaba de vuelta a su máscara profesional. Cortés distante, enfocado en su teléfono mientras tomaba café. ¿Se resolvió el problema de anoche?, preguntó ella, tratando de sonar casual. Temporalmente, respondió sin levantar la vista de sus emails. Sofía sintió una punzada de algo que se negó a reconocer como desilusión. Era mejor así, se recordó a sí misma, más seguro para ambos. Esa tarde, mientras Elena organizaba el armario de la habitación principal, Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Tenía que hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo, y la única persona en quien podía confiar completamente era Carmen. Pero cuando llamó a su hermana esa noche, las palabras que salieron de su boca la sorprendieron incluso a ella misma. Carmen, creo que estoy enamorándome de él, confesó, su voz apenas un susurro en la privacidad de su habitación. El silencio del otro lado de la línea se extendió por lo que pareció una eternidad. Sofía, dijo finalmente Carmen, eso no estaba en el plan. Julio llegó con las lluvias intensas que caracterizaban el verano en la Ciudad de México, y con ellas una tensión palpable que parecía instalarse permanentemente entre Alejandro y Sofía. Después de su casi confesión en la biblioteca, él había vuelto a sumergirse completamente en el trabajo, llegando cada vez más tarde y saliendo más temprano, como si estuviera evitando deliberadamente cualquier momento de intimidad. Sofía, por su parte, se refugió en sus propios proyectos, aceptando más trabajos de los que podía manejar razonablemente. Era más fácil que enfrentar la realidad de lo que estaba sintiendo. La ceremonia religiosa se había fijado para el último sábado de julio en la parroquia del Sagrado Corazón en Las Lomas, una iglesia colonial que había visto pasar a 3 generaciones de la familia Mendoza por el altar. La abuela de Alejandro, doña Esperanza, una mujer de 80 años con una voluntad de acero y una lengua afilada, había insistido en que fuera ahí donde se hicieran las cosas como Dios manda. Es solo teatro, se recordaba Sofía, mientras Elena y 2 costureras ajustaban el vestido de novia en su habitación. El diseño era una obra maestra de seda francesa y encaje de chantilly, con una cola que se extendía 3 metros y un velo que había pertenecido a la bisabuela de Alejandro. Era el tipo de vestido con el que había soñado cuando era niña, pero que ahora se sentía como un hermoso disfraz. «Está perfecta, señora», murmuró una de las costureras, dando los últimos toques al dobladillo. «Don Alejandro va a quedarse sin habla cuando la vea», añadió Elena con una sonrisa maternal.
Sofía se miró en el espejo de cuerpo completo. La mujer que le devolvía la mirada era elegante, sofisticada, la imagen perfecta de la esposa de un magnate. Pero sus ojos reflejaban una tristeza que ningún maquillaje podía ocultar. Esa noche, 2 días antes de la ceremonia, Alejandro llegó más temprano de lo usual. Sofía lo escuchó hablando por teléfono en el estudio, su voz tensa y preocupada. Cuando finalmente apareció en el comedor para la cena, tenía esa expresión sombría que había aprendido a asociar con problemas serios en el trabajo. ¿Todo bien?, preguntó ella, sirviéndose vino tinto de la botella que Elena había dejado abierta. El proyecto de Santa Fe está oficialmente en problemas, respondió él, aflojándose la corbata con un gesto de frustración. Los permisos fueron denegados. Aparentemente, hay irregularidades en los documentos. Sofía frunció el ceño. ¿Qué tipo de irregularidades? El tipo que aparece cuando alguien no quiere que tu proyecto salga adelante. Su voz tenía un tono amargo, que ella no había escuchado antes. Mi competencia tiene buenos contactos en la delegación. ¿Puedes pelear la decisión? Claro, pero tomará meses. Tiempo que no tengo. Se sirvió una copa de vino y la vació de un trago. Los inversionistas ya están hablando de retirar el financiamiento. Sofía sintió una opresión en el pecho viendo la derrota en sus ojos. Sin pensarlo, extendió su mano y cubrió la de él sobre la mesa. Lo vas a resolver. Siempre lo haces. Alejandro miró sus manos entrelazadas por un momento y algo cambió en su expresión. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo, su voz apenas un murmullo. ¿Qué? Que por primera vez en años tenía algo bueno en mi vida personal y ni siquiera puedo disfrutarlo porque todo es una mentira. Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. Su mano se tensó bajo la de él, pero él no la soltó. Alejandro. No, dijo él, levantando su mirada para encontrar la de ella. Déjame terminar. Sé que esto no era parte del acuerdo, pero estas últimas semanas, contigo aquí cenando juntos, hablando sobre nuestros días, se ha sentido real. Y eso me está volviendo loco porque sé que para ti solo soy el hombre que te está pagando por actuar como mi esposa. El corazón de Sofía se detuvo. Las palabras que había estado guardando durante meses pugnaron por salir, pero el miedo las mantuvo prisioneras en su garganta. Eso no es verdad, susurró finalmente. ¿No? Alejandro apretó su mano. Entonces dime que es verdad, Sofía. Porque estoy perdiendo la cabeza, tratando de entender qué está pasando entre nosotros. El momento se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Sofía podía sentir el peso de la confesión en la punta de su lengua, las palabras que podrían cambiarlo todo o destruir todo lo que habían construido. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. El momento se rompió como cristal y él se apartó para contestar la llamada. «Es mi abogado», murmuró, y salió del comedor dejándola sola con sus pensamientos en tumulto. El día de la ceremonia religiosa amaneció gris y húmedo, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Sofía se despertó con un nudo en el estómago que había estado creciendo desde su conversación interrumpida con Alejandro 2 noches atrás. Él había evitado estar a solas con ella desde entonces, usando reuniones y llamadas de trabajo como escudo entre ellos. La parroquia del Sagrado Corazón estaba decorada con arreglos de rosas blancas y gardenias, y ya comenzaban a llegar los primeros invitados cuando Sofía arribó en una limusina acompañada de Carmen, quien había aceptado ser su madrina de bodas. «Todavía puedes echarte para atrás», murmuró Carmen mientras subían las escaleras de cantera de la iglesia. «Dile la verdad y ya». «No puedo», respondió Sofía, ajustándose el velo. «Mi madre, los tratamientos, tu madre está mejor. Los doctores dijeron que hay una remisión completa». Sofía se detuvo en seco. «¿Qué? Me llamó ayer. Los últimos estudios salieron limpios. Está en remisión, Sofía. Ya no necesitas el dinero de Alejandro». El mundo de Sofía se tambaleó. Durante estos meses, había estado tan absorta en sus sentimientos confusos hacia Alejandro que había dejado de prestar atención completa a los reportes médicos de su madre. La remisión significaba que ella podía terminar el acuerdo, que podía ser libre. Pero la libertad ya no se sentía como una bendición. La ceremonia transcurrió como un sueño borroso. Sofía caminó por el pasillo al son del órgano, vio las caras sonrientes de los cientos de invitados
Sintió la mano firme de Alejandro tomando la suya frente al altar. Intercambiaron votos que sonaban hermosos, pero que sabían a ceniza en su boca. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Alejandro la besó con una ternura que hizo que su corazón se quebrara un poco más. La recepción en los jardines de la mansión fue un despliegue de elegancia mexicana. Mariachis de Garibaldi, comida preparada por el mejor chef de Polanco, un pastel de 3 pisos que era una obra de arte comestible. Sofía sonrió, bailó y recibió felicitaciones mientras su mente era un torbellino de emociones. Era después de medianoche, cuando los últimos invitados finalmente se marcharon. Sofía se encontraba en el jardín trasero, todavía vestida de novia, contemplando las luces de la ciudad a través de la bruma que dejaba la lluvia ligera que había comenzado a caer. «Ahí estás». Se volvió para encontrar a Alejandro caminando hacia ella. Se había quitado el saco del smoking y aflojado la corbata, y tenía una expresión que ella no pudo descifrar en la penumbra. «Necesitaba aire fresco», dijo ella. «Fue intenso». «Sí, lo fue». Se detuvo a unos metros de ella, las manos en los bolsillos. «Sofía, sobre lo que hablamos la otra noche. Alejandro, hay algo que tengo que decirte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, urgentes y desesperadas. «Algo que debería haberte dicho desde el principio». Él frunció el ceño. «¿Qué cosa?» Sofía respiró profundamente, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. «Me casé contigo por el dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró como si acabara de abofetearlo. «¿Perdón? Me casé contigo por el dinero», repitió, su voz más fuerte ahora, las palabras fluyendo como una presa que se rompe. «Mi madre estaba muriendo. Tenía deudas que no podía pagar. Estaba desesperada. Cuando me propusiste este matrimonio no me importó conocerte realmente. Solo vi la solución a mis problemas». La expresión de Alejandro cambió de confusión a algo mucho más doloroso. «¿Por qué me estás diciendo esto? Porque no puedo seguir mintiendo. Porque me estoy enamorando de ti, y eso no estaba en el plan. Porque mi madre está en remisión, y ya no necesito tu dinero, pero no sé cómo dejar de necesitarte a ti». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a correr por sus mejillas, mezclándose con la lluvia ligera que caía sobre ellos. Alejandro se quedó inmóvil por un momento que se sintió eterno. Luego, para sorpresa total de Sofía, comenzó a reír. Una risa profunda, genuina, que la confundió completamente. «¿Te parece gracioso?», preguntó ella entre herida y molesta. «No, no es gracioso», dijo él, acercándose lentamente. «Es perfecto». «¿Qué?» «Sofía, yo también me casé contigo por conveniencia, para conseguir mi herencia, para cumplir con las expectativas de mi familia, para resolver un problema práctico». Extendió su mano y tocó suavemente su mejilla, limpiando una lágrima. «Pero en algún momento de estos meses, dejó de ser sobre la herencia y empezó a ser sobre ti. ¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ambos entramos a este matrimonio por las razones equivocadas, pero tal vez…» Su voz se volvió suave, vulnerable. «Tal vez podemos quedarnos por las razones correctas». Sofía sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje. «¿En serio?». «En serio». Alejandro tomó su rostro entre sus manos. «Te amo, Sofía Herrera de Mendoza. No sé cuándo pasó ni cómo, pero te amo». «Yo también te amo», susurró ella, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Cuando él la besó esta vez, bajo la lluvia ligera y las luces doradas del jardín, no fue el beso ceremónico del altar. Fue real, desesperado, lleno de meses de sentimientos reprimidos y la promesa de algo completamente nuevo. Elena, que los observaba discretamente desde una ventana de la cocina, sonrió y cerró las cortinas, sabiendo que la mansión finalmente había encontrado el amor que había estado esperando durante tanto tiempo. Los días que siguieron a su confesión mutua fueron como vivir en un mundo completamente diferente. La mansión que antes se había sentido como un hermoso museo, ahora bullía con una energía nueva. Alejandro y Sofía se despertaban juntos, desayunaban mientras planificaban sus días, y por las noches compartían no solo la cena, sino también sus habitaciones, derribando finalmente la última barrera física entre ellos. Sin embargo, la realidad de sus respectivos mundos
No tardó en recordarles que el amor, por más genuino que fuera, no resolvía automáticamente todos los problemas. Una mañana de agosto, mientras Sofía trabajaba en sus diseños en la mesa del comedor que había convertido en su oficina improvisado, Alejandro recibió una llamada que cambió su expresión radicalmente. ¿Estás seguro?, preguntó al teléfono, su voz tensa. ¿Cuándo? Sofía levantó la vista de sus planos, preocupada por el tono de su esposo. Entiendo. Sí, estaremos ahí. Colgó y se pasó una mano por el cabello, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. ¿Qué pasó?, preguntó ella cerrando su laptop. Era mi abogado, mi abuelo. Está muriendo. Los doctores dicen que le quedan días, tal vez horas. Sofía sintió un peso en el estómago. Don Eduardo Mendoza era una leyenda en el mundo de la construcción mexicana, un hombre que había construido un imperio desde cero después de la Revolución. También era el autor del testamento que había precipitado su matrimonio de conveniencia. Lo siento mucho, dijo, levantándose para abrazarlo. ¿Quieres que vayamos al hospital? ¿No? Alejandro se apartó suavemente, su expresión volviéndose distante otra vez. Hay algo más. Mi abogado dice que mi abuelo quiere verme solo y que ha estado preguntando detalles sobre nuestro matrimonio. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Qué tipo de detalles? El tipo que podría poner en peligro la herencia si descubre la verdad sobre cómo empezó todo esto. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de las implicaciones asentándose entre ellos. La fortuna de los Mendoza no era solo dinero, incluía la empresa que empleaba a cientos de personas, propiedades históricas y responsabilidades sociales que se extendían por generaciones. ¿Y si le decimos la verdad?, sugirió Sofía, que empezó como un acuerdo pero se convirtió en algo real. Alejandro negó con la cabeza. Conoces a mi abuelo. Para él, el matrimonio es sagrado. Si descubre que lo profanamos con un contrato, entonces vamos juntos, dijo Sofía con más determinación de la que sentía. Yo puedo hablar con él, convencerlo de que lo nuestro es real ahora. La mirada de Alejandro se suavizó. ¿Harías eso? ¿Por ti y por nosotros? Sí. El Hospital Ángeles del Pedregal era un laberinto de pasillos blancos y el olor antiséptico que Sofía había llegado a conocer muy bien durante la enfermedad de su madre. Don Eduardo Mendoza estaba en una suite privada del piso más alto, rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón de 90 años. A pesar de su estado, el patriarca de la familia mantenía esa presencia imponente que había intimidado a generaciones de empresarios. Sus ojos grises, idénticos a los de Alejandro, se fijaron en Sofía en cuanto entraron a la habitación. «Así que tú eres la mujer que se casó con mi nieto», dijo con una voz áspera pero aún poderosa. «Mucho gusto, don Eduardo», respondió Sofía, acercándose a la cama con más valor del que sentía. «Siéntate, niña. Tú también, Alejandro». Esperó hasta que ambos estuvieran cómodos antes de continuar. «He estado pensando mucho sobre el testamento, sobre las condiciones que puse para la herencia». Alejandro se tensó. «Abuelo, déjame hablar». Don Eduardo tosió ligeramente antes de continuar. «Cuando escribí esas condiciones, pensé que el matrimonio forzaría a mi nieto a madurar, a encontrar estabilidad. Pero ahora me pregunto si no cometí un error». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué quiere decir?». Los ojos del anciano se fijaron en ella con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer sus pensamientos. «Quiero decir que he estado observándolos. En la boda, en eventos sociales, en las fotografías que aparecen en las revistas. Y algo no me cuadra». «¿Qué cosa?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «La forma en que se miran, la forma en que ella pone su mano en tu brazo cuando está nerviosa, la forma en que tú la proteges sin darte cuenta». Don Eduardo sonrió débilmente. «Eso no es actuación, niños. Eso es amor real». Sofía y Alejandro se miraron sorprendidos. «¿Sabía usted?», comenzó Sofía, «que comenzaron con un acuerdo?» «Por supuesto que lo sabía». Don Eduardo soltó una risa que se convirtió en tos. «Niña, tengo 80 años en los negocios. Reconozco un trato cuando lo veo. La pregunta es, ¿qué van a hacer ahora que es real?». La revelación de don Eduardo cambió todo el paradigma de su relación. Durante las siguientes 2 semanas, mientras el patriarca luchaba entre la vida y la muerte, Sofía y Alejandro
se vieron forzados a confrontar no solo sus sentimientos, sino también las expectativas y responsabilidades que venían con el apellido Mendoza. «No entiendo por qué no está molesto», le confesó Sofía a Carmen durante una de sus llamadas nocturnas. «Literalmente, le mentimos por meses». «Tal vez porque al final resultó ser verdad», respondió su hermana. «Los abuelos son sabios así, pueden ver más allá de las circunstancias iniciales». Pero la sabiduría de don Eduardo no resolvía los problemas más inmediatos. El proyecto de Santa Fe seguía en limbo legal. La empresa enfrentaba su peor crisis financiera en décadas y los rumores en el mundo empresarial comenzaban a circular sobre posibles problemas en Constructora Mendoza. Una tarde de septiembre, mientras Sofía trabajaba en un nuevo diseño para un complejo residencial que Alejandro estaba considerando desarrollar, Elena entró al estudio con una expresión grave. «Señora, tiene una visita». «¿Quién es?» «La señora Valeria. Dice que es urgente». Sofía encontró a la prima de Alejandro en la sala, paseándose nerviosamente con un sobre manila en las manos. Su usual compostura elegante había sido reemplazada por una ansiedad palpable. «Valeria, ¿qué pasa?» «Sofía, necesito que veas esto». Le extendió el sobre con manos temblorosas. «Llegó a mi oficina esta mañana. Es sobre ustedes». Sofía abrió el sobre y encontró fotografías. Fotografías de ella entrando y saliendo del hospital, donde su madre había recibido tratamiento, fechadas semanas antes de su matrimonio con Alejandro. También había copias de los estados de cuenta médicos y documentos que claramente mostraban su situación financiera desesperada. «¿De dónde sacaron esto?», murmuró, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. «No lo sé, pero había una nota». Valeria le entregó una hoja de papel. «Alguien sabe la verdad sobre por qué se casaron y quiere dinero para mantener silencio». La nota era simple y directa. $1.000.000 o estas fotos llegan a los medios y a la familia. Tienes 48 horas. «Valeria, yo puedo explicar». «No necesitas explicarme nada», interrumpió Valeria, sorprendiendo a Sofía. Ya sabía que algo raro había pasado. Alejandro cambió demasiado rápido y tú... Bueno, no tenías el comportamiento típico de una mujer enamorada al principio. ¿Y no estás molesta?» Valeria se sentó pesadamente en el sofá. «Al principio sí. Pensé que te estabas aprovechando de él, pero después los vi juntos. Vi cómo cambiaron ambos. Vi cómo él sonríe ahora, cómo tú lo miras cuando cree que nadie está viendo». Se encogió de hombros. «El amor real es raro, Sofía. No importa cómo empiece. ¿Qué vamos a hacer? Primero, decirle a Alejandro. Después, decidir si pagamos o enfrentamos las consecuencias». Cuando Alejandro llegó esa noche y vio las fotografías, su reacción fue explosiva pero controlada. Se quedó inmóvil por largos minutos, estudiando cada imagen, cada documento, antes de hablar. «Es Ricardo Santana», dijo finalmente, su voz fría como el acero. «¿Quién?», preguntó Sofía. «Mi competencia en el proyecto de Santa Fe. Debe haber contratado investigadores privados para buscar algo que pudiera usar contra mí». Alejandro arrojó las fotos sobre la mesa. «Esto explica los permisos denegados, los problemas con los inversionistas. Ha estado jugando sucio desde el principio». «¿Qué hacemos?», preguntó Valeria. Alejandro miró a Sofía por un largo momento. «Eso depende de ti. Es tu privacidad la que está en juego. Si esto sale a la luz, la familia sabrá la verdad», terminó Sofía. «Los medios tendrán una historia jugosa sobre el matrimonio falso del magnate de la construcción. Y mi reputación profesional podría quedar destrozada», añadió Alejandro. «Todo por lo que han trabajado generaciones de mi familia». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendía ante ella. Durante meses había vivido con el miedo de que alguien descubriera su secreto. Ahora que el momento había llegado, se sentía extrañamente calmada. «No vamos a pagar», dijo finalmente, volviéndose hacia ellos. «¿Sofía?». Alejandro frunció el ceño. «No vamos a pagar», repitió con más firmeza. «Vamos a decir la verdad, toda la verdad, al abuelo, a la familia, a quien quiera escuchar. Pero, Alejandro, hemos estado viviendo con miedo durante meses, miedo de que nos descubran, miedo de que nos juzguen, miedo de admitir lo que realmente sentimos». Se acercó a él y tomó sus manos. «Pero la verdad es que nos enamoramos. Sí, empezó como un trato,
pero se convirtió en algo real. Y si la gente no puede entender eso, si tu familia no puede aceptarlo, entonces no merecen estar en nuestras vidas. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y terror. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto público, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Sofía sonrió, sintiendo una libertad que no había experimentado en meses. Además, tu abuelo ya lo sabe, y él dijo que lo importante es lo que tenemos ahora. Valeria los observó con una sonrisa creciente. ¿Sabes qué, prima? Creo que encontraste a la mujer perfecta para ti. Esa noche, mientras planeaban cómo manejar la revelación pública, Sofía y Alejandro se dieron cuenta de que finalmente estaban construyendo algo sólido sobre cimientos verdaderos. Ya no importaba cómo había empezado su historia. Lo que importaba era cómo iban a escribir el resto de ella, juntos. La conferencia de prensa se organizó para el viernes siguiente en el salón principal del Hotel Four Seasons. Alejandro había decidido que si iban a revelar la verdad, lo harían por completo y en sus propios términos, antes de que Ricardo Santana pudiera usar la información en su contra. Los días previos fueron un torbellino de preparativos y conversaciones difíciles. La primera fue con don Eduardo, quien, a pesar de su estado delicado, insistió en que lo llevaran al hospital para escuchar personalmente lo que tenían que decir. «Abuelo», comenzó Alejandro sentado junto a la cama del anciano, «hay cosas sobre nuestro matrimonio que necesitas saber». «Ya te dije que lo sabía, nieto. No todo». Sofía tomó la palabra, respirando profundamente. «Mi madre estaba muriendo de cáncer. Tenía deudas médicas que no podía pagar. Cuando Alejandro me propuso matrimonio, acepté porque necesitaba desesperadamente el dinero». Don Eduardo los observó en silencio por un momento que se sintió eterno. «¿Y ahora? Ahora mi madre está en remisión», continuó Sofía, «y me di cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin él. Nos enamoramos a pesar de las circunstancias, no por ellas». «¿Y tú, Alejandro? ¿Qué tienes que decir?» «Que me casé con ella para cumplir con las condiciones de su testamento», respondió Alejandro honestamente, «pero que en algún momento dejó de ser sobre la herencia y empezó a ser sobre tener una familia real». Don Eduardo cerró los ojos por un momento, y por un instante terrible, Sofía pensó que había sufrido un colapso. Pero luego el anciano sonrió. «¿Saben cuál es la diferencia entre un matrimonio de conveniencia y un matrimonio real?», preguntó. Ambos negaron con la cabeza. «El respeto, y ustedes se respetan. Se protegen mutuamente, se apoyan, se desafían a ser mejores. Eso es más de lo que tenía mi hijo con su esposa, y más de lo que tiene el 90% de las parejas que conozco». «¿No está decepcionado?», preguntó Sofía. «Estoy orgulloso», respondió don Eduardo, «de que tuvieran el valor de decirme la verdad y de que hayan encontrado el amor real en circunstancias imperfectas». La segunda conversación difícil fue con la madre de Sofía, quien había venido desde Guadalajara para estar presente en la conferencia de prensa. «Mija», le dijo doña Rosa mientras tomaban café en la cocina de la mansión, «¿estás segura de que quieres hacer esto público? La gente puede ser muy cruel». «Mamá, he vivido con miedo durante meses. Miedo de que me juzguen, de que piensen que soy una cazafortunas, de que descubran que no soy lo suficientemente buena para esta familia». Sofía tomó las manos arrugadas de su madre. «Pero Alejandro me ama por quien soy, incluyendo las decisiones desesperadas que tomé para salvarte. Y si el mundo no puede entender eso, entonces es problema del mundo, no mío». Doña Rosa sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre estaría muy orgulloso de la mujer en la que te convertiste». El día de la conferencia, Sofía se vistió con un traje sastre azul marino, elegante pero no ostentoso. Quería proyectar dignidad y fortaleza. Alejandro llevaba uno de sus trajes más conservadores, y ambos habían decidido no usar sus anillos de matrimonio para el evento. Querían que el enfoque estuviera en sus palabras, no en los símbolos. El salón estaba lleno de reporteros de los principales medios mexicanos, bloggers de sociales y varios rostros familiares del mundo empresarial. Sofía reconoció a algunos clientes potenciales, competidores de Alejandro, y personas que simplemente habían venido por curiosidad. «Buenos días», comenzó Alejandro al micrófono, su voz clara y firme. «Los hemos convocado hoy porque queremos compartir con ustedes la verdadera historia de nuestro matrimonio.
Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se enfocaron, los bolígrafos se prepararon. Hace 8 meses le propuse matrimonio a Sofía Herrera por razones que no tenían nada que ver con el amor, continuó. Necesitaba cumplir con las condiciones del testamento de mi abuelo para heredar la empresa familiar. Las exclamaciones de sorpresa llenaron el salón. Sofía sintió como si estuviera viendo la escena desde afuera de su propio cuerpo. Y yo acepté, tomó el micrófono Sofía, porque mi madre estaba muriendo de cáncer y tenía deudas médicas que no podía pagar. Vimos una oportunidad mutua de resolver nuestros problemas. Pero, interrumpió Alejandro, retomando el micrófono, lo que no esperábamos era enamorarnos en el proceso. Nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo comercial, continuó Sofía, pero se convirtió en algo real, algo hermoso, algo que vale la pena proteger. ¿Por qué revelar esto ahora?, gritó un reportero desde el fondo. Porque alguien está tratando de usar esta información para chantajearnos, respondió Alejandro sin dudarlo, y porque creemos que la verdad, por incómoda que sea, siempre es mejor que vivir con miedo. ¿Qué pasará con la herencia?, preguntó otra reportera. Eso lo decidirá mi abuelo, dijo Alejandro. Pero si perdemos la empresa por ser honestos sobre nuestros sentimientos, entonces construiremos algo nuevo desde cero. Sofía tomó su mano por debajo del podio, sintiendo una oleada de amor y orgullo por el hombre que había elegido enfrentar las consecuencias junto a ella. ¿Algún mensaje para quienes los critiquen?, preguntó un reportero más. Sofía se acercó al micrófono. Que el amor real no siempre llega de la manera que esperamos. A veces viene disfrazado de oportunidad, de conveniencia, de necesidad, pero cuando llega, cuando lo reconoces, vale la pena luchar por él. Las preguntas continuaron por media hora más, pero Sofía ya no escuchaba realmente. Se sentía ligera, libre, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante meses y finalmente pudiera respirar. Esa noche, mientras veían las noticias en el estudio de la mansión, los reportajes oscilaban entre la comprensión y el escándalo. Algunas notas los retrataban como una pareja moderna que había encontrado el amor en circunstancias poco convencionales. Otras los pintaban como calculadores que habían engañado a una familia tradicional. ¿Te arrepientes?, le preguntó Alejandro, abrazándola mientras veían a un comentarista particularmente duro criticar su mercantilización del matrimonio. Para nada, respondió Sofía, acurrucándose más cerca de él. Por primera vez en meses, siento que puedo ser completamente yo misma. Te amo, murmuró él contra su cabello. Yo también te amo. Y por primera vez, las palabras no llevaban ningún peso de culpa o miedo. Eran simplemente la verdad, libre y clara. 6 meses después de la conferencia de prensa que había dado la vuelta al país, Sofía se encontraba de pie en la azotea de un edificio en la colonia Roma Norte, observando el progreso de construcción del proyecto más ambicioso de su carrera profesional. Los cimientos están perfectos, le informó el ingeniero a cargo, señalando hacia las estructuras de concreto que se alzaban desde el suelo. Podemos comenzar con la siguiente fase la semana que viene. Sofía asintió, sintiendo una satisfacción profunda mientras revisaba los planos que había diseñado. El complejo residencial Raíces sería un desarrollo de vivienda accesible para familias de clase media, algo que había soñado construir desde sus días de universidad. Cuando Alejandro había perdido oficialmente la herencia familiar, don Eduardo había decidido donar la mayoría de sus bienes a fundaciones benéficas. Ella había pensado que sus planes se desmoronarían, pero resultó que tenían algo mucho más valioso que el dinero de los Mendoza. Tenían determinación, talento y el apoyo mutuo. Señora Mendoza, la voz de Carmen la sacó de sus pensamientos. Su hermana había venido a verla trabajar, algo que hacía con frecuencia desde que se había mudado a la Ciudad de México para ayudar con el nuevo negocio familiar. ¿Ya terminaste con los contratos?, preguntó Sofía. Todos firmados. La familia García puede mudarse la próxima semana. Carmen sonrió. Es la 10ª familia que logras reubicar después de perder sus casas en el sismo del año pasado. El trabajo de reconstrucción post-sismo había sido lo que los había salvado financieramente después de perder Constructora Mendoza. Cuando las grandes empresas se tardaban meses en obtener permisos y organizar recursos, Alejandro y Sofía habían formado Mendoza Herrera Arquitectura y Construcción,
una empresa pequeña pero ágil que se especializaba en proyectos de impacto social. ¿Cómo va Alejandro con el proyecto de Xochimilco?, preguntó Carmen mientras bajaban en el elevador. Mejor de lo esperado. Los chinamperos finalmente confiaron en él, después de que les demostró que podía construir sin dañar el ecosistema. Sofía no pudo evitar sonreír. Dice que nunca había disfrutado tanto un proyecto. Era cierto. Alejandro había florecido desde que habían comenzado a trabajar juntos. Sin la presión de mantener un imperio heredado, había podido enfocarse en los proyectos que realmente le apasionaban: construcción sustentable, desarrollo comunitario, preservación histórica. Llegaron al auto justo cuando el teléfono de Sofía sonó. Era Alejandro. «¿Cómo va todo por allá?», preguntó él, y ella pudo escuchar ruido de maquinaria de fondo. «Perfecto. ¿Y tú? ¿Ya terminaron con los canales de drenaje?». «Acabamos. Y tengo noticias». Su voz tenía esa nota de emoción contenida que ella había aprendido a reconocer. «¿Recuerdas el concurso para el nuevo museo en Coyoacán? ¿El que dijiste que era imposible que ganáramos porque somos muy nuevos?». «Ese mismo». «Bueno, ganamos». Sofía se detuvo en medio de la banqueta. «¿Qué?». «Ganamos el concurso, mi amor. Tu diseño fue seleccionado unánimemente. Es oficial». Carmen, que había escuchado la conversación, comenzó a gritar de emoción. Algunos transeúntes voltearon a verlas, pero a Sofía no le importó. El Museo de Coyoacán era el tipo de proyecto que definía carreras. «No puedo creerlo», murmuró. «Créelo. Y hay más. ¿Recuerdas que el jurado incluía a arquitectos internacionales?». «Sí. Uno de ellos quiere contratarnos para un proyecto en Colombia, un complejo educativo en Medellín». Sofía se recargó contra una pared, abrumada. Hacía un año, su mayor preocupación era pagar las cuentas del hospital. Ahora estaba recibiendo ofertas internacionales. «Alejandro, lo sé, es mucho, pero Sofía, estamos construyendo algo increíble juntos, no solo como pareja, sino como socios». Esa noche, celebraron en el pequeño restaurante donde habían tenido su primera cita real. No la reunión de negocios en la cafetería de Polanco, sino la primera vez que habían salido simplemente porque querían pasar tiempo juntos. Era un lugar modesto en la colonia San Ángel, sin manteles, linos ni meseros de traje, pero que se había convertido en su lugar. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», dijo Alejandro, levantando su copa de vino tinto. «¿Qué?». «Que lo construimos nosotros, sin herencias, sin apellidos famosos, sin atajos, solo nosotros dos y mucho trabajo». Sofía brindó con él, pensando en todos los caminos tortuosos que los habían llevado a este momento. «¿Crees que tu abuelo estaría orgulloso?». Don Eduardo había fallecido tranquilamente 3 meses después de su confesión, pero no antes de cambiar su testamento una última vez. En lugar de dejar la empresa a Alejandro, había establecido una fundación para financiar proyectos de vivienda social, nombrando a Alejandro y Sofía como codirectores. «Creo que está orgulloso», respondió Alejandro. «Cumplimos su verdadero deseo, encontramos el amor real y estamos usando nuestros talentos para ayudar a otros». «¿Y no extrañas la mansión, la vida de lujos?». Alejandro miró alrededor del pequeño restaurante, donde otros comensales charlaban animadamente y el dueño los saludaba como viejos amigos. Luego miró a Sofía, con su cabello recogido en una cola de caballo simple y una camisa de trabajo que tenía manchas de concreto en las mangas. «¿Extrañar qué?», dijo, tomando su mano. «Lo tengo todo aquí». 3 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la nueva casa que habían comprado en Coyoacán, una casona restaurada del siglo XVIII que habían convertido en su hogar y oficina, renovaron sus votos matrimoniales. Esta vez no hubo presión familiar, no hubo acuerdos comerciales, no hubo nada más que 2 personas que habían decidido construir una vida juntos. Doña Rosa lloró durante toda la ceremonia. Carmen fue la madrina. Valeria, quien se había convertido en su mejor amiga y socia ocasional en proyectos especiales, leyó un poema sobre los cimientos del amor verdadero. Y mientras intercambiaban anillos nuevos, diseñados por un artesano local de Taxco, bajo las jacarandas que comenzaban a florecer en la primavera mexicana, Sofía pensó en todo lo que habían ganado y perdido para llegar a este momento. Habían perdido una fortuna,
pero habían ganado una vida auténtica. Habían perdido la seguridad de lo conocido, pero habían ganado la emoción de crear algo propio. Habían perdido las expectativas de otros, pero habían ganado la libertad de escribir su propia historia. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de esta historia?, le susurró Alejandro mientras bailaban su primera canción como marido y mujer real. ¿Cuál? Que apenas está comenzando. Sofía sonrió, mirando hacia el futuro que se extendía ante ellos como los planos de un edificio esperando ser construido. Habían aprendido que los mejores cimientos no eran los de dinero o conveniencia, sino los de respeto, honestidad y amor verdadero. Y sobre esos cimientos podían construir cualquier cosa.